6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, lunes de resaca electoral. ¿Saben cuántos votos ha perdido Podemos entre el País Vasco y Galicia? 355.000 votos menos. Una derrota sin paliativo, lo reconoce incluso Iglesias. Pero bueno, iremos luego a eso porque el tema configura pues algunos escollos, en mi opinión, para los presupuestos de Sánchez. Hay quien cree que, bueno, pues esto de que pierda fuerza Podemos y de que no la herede el PSOE tampoco introducirá grandes cambios. En mi opinión, sí va a haber esos grandes cambios, pero antes tenemos que pasar por la situación sanitaria. Hoy tenemos una paradoja, miren, 164 positivos nuevos en las últimas 24 horas. Es un dato que no está mal, está bastante bien. Contradice los de los últimos días de la semana anterior, jueves, viernes, que eran mucho peores. Sin embargo, la situación que tenemos todos es que hemos empeorado muchísimo. ¿Por qué? Por el confinamiento de 870.000 personas en la provincia en la comunidad de Aragón, concretamente en Aragón, Huesca y 4 comarcas lindantes con Lérida, y también pues por el lío morrocotudo que hay en Cataluña, Lérida, a propósito del confinamiento decretado por Torra, no aceptado por el juzgado, y luego, pues por añadidura, la extensión de las mascarillas. Casi no hay autonomía que no se haya planteado, se esté planteando o se vaya a plantear en los próximos días el uso obligatorio de las mascarillas. Pero vamos a empezar por el mundo. Quiero que conozcan cómo va la cosa del coronavirus en el mundo, acercándonos ya a los 13 millones de casos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 219.400 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 12,9 millones de positivos y más de 569.000 muertos en 188 países. Estados Unidos, que acumula 3,3 millones de casos de coronavirus, sumando 61.400 positivos desde el balance anterior, es también el país que encabeza la lista de fallecimientos, con 135.205, según el balance global publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Brasil, con 1,86 millones de positivos y 72.100 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,2 millones de personas salvadas, mientras que Estados Unidos acumula más de 1 millón de pacientes dados de alta. India, por su parte, registra 878.254 personas contagiadas y 23.154 fallecidos, tras computar 28.600 positivos en el balance diario. A continuación, Rusia acumula 726.036 casos y 10.280 fallecidos. En quinta posición figura Perú con 326.326 positivos y 11.870 muertos, cerca de los datos de Chile, que acumula 315.041 contagios y 6.979 fallecidos. Bien, ¿y aquí en España? Pues aquí en España vuelven a la fase 2 tanto la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana como la de Huesca, y además 4 comarcas aragonesas, fase 2. 870.000 personas en fase 2. Había un brote bastante importante en Egea de los Caballeros, otro menor. En fin, la cuestión es que ese es un problema que tenemos que añadir al de Lérida y al de la provincia de Lugo, que parece que va disminuyendo. La impresión general es que todos están adoptando decisiones de obligatoriedad de la mascarilla. Primero fue Cataluña, luego fue Baleares, en fin, y ahora pues van a escuchar al presidente de Murcia, López Miras, contar cómo las mascarillas también allí van a ser obligatorias. Y eso que en Murcia hoy es el primer día en el que no tienen enfermos en las unidades de cuidados intensivos relacionables con el COVID. Será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier espacio público, abierto o cerrado, haya o no distancia social de seguridad. La mascarilla deberá llevarse puesta en todo momento como medida de protección propia y ajena. Y es, repito, una decisión de carácter obligatorio para todos.
pero creo que va a perjudicar mucho más al turismo si la región de Murcia aparece en el mapa como un foco de contagio o como un territorio en el que hay un repunte de coronavirus. Por tanto, creo que para el turismo es mucho mejor el uso obligatorio de mascarilla y que no aparezcamos en el mapa como un foco de contagio a todo lo contrario. Y en la mano de todos está evitar que sigamos teniendo que recurrir a decisiones que a nadie gusta. Pero claro, es que este hombre es del Partido Popular. Tiene mucho más interés lo que dice Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, socialista él, que en su explicación de por qué se va a imponer también el uso obligatorio de la mascarilla después del rebrote en Sigüenza y algún otro que hay en su comunidad autónoma, le hace unos reproches descarados y muy intensos a Simón, a Illa y a los que decían que la mascarilla no era necesaria. Yo creo que más que empezar cada región de España a plantearse qué hacer con las mascarillas, que les recuerdo hace un mes las autoridades sanitarias del país decían que no eran ni necesarias, hoy yo creo que conviene que la decisión que se tome en el conjunto del país, más que nada porque nos movemos de un lado para otro, queremos que se mueva la gente, aquí queremos que venga gente de toda España, de todo el mundo, por consiguiente parece razonable que las normas sean iguales en todos los sitios. Claro. Puntada a Illa y a Simón. Oiga, es que claro, hace un mes decían que esto ni siquiera era útil y ahora estamos viendo que sí, y ahora lo vamos a imponer, y lo bueno sería que fuera lo mismo para todos los españoles. Pues sí, efectivamente, pero como resulta que su gobierno se ha desentendido de este asunto y lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, que luego resulta que no tienen potestades para poder imponer un confinamiento como se ha visto en el caso de Cataluña, pues entonces vivimos en el carajal del gobierno de Sánchez y de Iglesias, y usted si tiene que decir algo, pues tiene canales de privilegio para decírselo a quien se lo merece, señor Emiliano García Paje. Bueno, vamos con Cataluña. Quiero que vean algunas imágenes de cómo está el lío en Lérida, de cómo pues hay controles de los Mossos d'Esquadra en los accesos a la zona confinada. Aquí tenemos un lío morrocotudo. ¿Por qué? Porque ni corto ni perezoso Quim Torra decretó el confinamiento y alguien desde la Fiscalía dijo, un momento, porque para confinar, el único que puede confinar es el Gobierno central. Lo llevó a un juzgado y la juez de guardia, por cierto, la juez de guardia, pues emitió un auto en el que consideró que la Generalitat no era quien para imponer el confinamiento en Lérida. Y ahora mismo estamos en el absurdo más grande de todos los que podemos alcanzar en un país en el que para algunas cosas no manda nadie y para otras, cuando alguien manda, se tolera la desobediencia siempre de los mismos, de los aliados que son o que han sido del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando Torra recibió la orden del juzgado que hacía declinar su confinamiento sobre la zona de Lérida, dijo que no, que él iba a desobedecer, que ahora le están tratando de reconducir a una posición más tibia, de recurrir la decisión de la juez, pero en cualquier caso la han criticado por delante, por detrás y sin esconderse de nada, y además amenazando con desobedecer. En fin, una confusión que nada ayuda a los que en Lérida pues están sufriendo estas circunstancias que arrancan, tampoco saben muy bien de dónde, porque los equipos de rastreo al parecer no funcionan convenientemente. El caso es que en los pueblos y en las capitales de Lérida y de Cataluña hay una enorme confusión. En parte tienen razón, porque ellos dicen, vamos a ver, ¿cuántos casos activos hay en la zona confinada de Lérida? Pues 180, algo parecido a eso. Oiga, pero si en Hospitalet, que está lindando Barcelona, hay más de 300, ¿por qué nos confinan a nosotros y no confinan allí? No se entiende, claro. Y la gente hace sus cábalas, sabe lo que significa el confinamiento, que es volver al cero patatero en materia económica, que, en fin, los negocios no puedan intentar una dificultosísima recuperación, y están molestos, muy molestos. Tan molestos como que por primera vez se conoce que en un lugar de Cataluña hay manifestaciones en las que se pide explícitamente la dimisión de Quim Torra, la dimisión de un presidente que tampoco debería serlo, pero aquí se le ha tolerado todo. Torra debería estar a estas alturas
inhabilitado. Pero bueno, ya saben que como es amiguete, pues se le va dejando a ver si tal. Torra debería haber convocado elecciones, cosa que, bueno, pues se le va tolerando porque al fin y al cabo, pues tampoco es prioritario. Lo prioritario, dicen algunos en Cataluña, son los presos. Lo prioritario es que, dice Sánchez, vayan pasando hojas del calendario y, bueno, al fin y al cabo Torra, ¿qué más nos da? Bueno, pues Torra les ha vuelto a montar un lío descomunal. Vamos a escuchar a la gente que con razón en Lérida acusa al gobierno de la Generalitat y al de España de mantenerles en una enorme confusión y perplejidad. Parece muy bien que cierren los sitios otra vez porque, como claro, están saliendo otra vez positivos. Se debería pedir en toda Cataluña, no creo yo, en todo el resto de España, ¿no? Y no solamente en Lleida, porque no sé cómo puede haber más contagios aquí que en otra ciudad. Muy mal, porque se podían haber evitado muchas cosas sí, con anterioridad. Si se veía que llegaban aquí, bueno, yo no entiendo cómo han podido llegar tantísimos temporeros sin papeles. Y creo que todo este descontrol ahora lo estamos pagando, así de claro. Cada vez más enfadados. Algunos, como el portavoz de Vox, Jorge Buixade, dicen que el confinamiento es descaradamente ilegal, el decretado por Torra, ¿se entiende? Y en segundo lugar, y es la parte, digámoslo así, más egoísta, si quieren ustedes la expresión, porque leer ese auto del juzgado de instrucción es una moción de censura al propio gobierno de Sánchez, y es dar la razón a lo que hemos venido sosteniendo en Vox desde el inicio de la declaración del estado de alarma, y es que no se puede utilizar ni el estado de alarma ni ningún otro mecanismo para vulnerar y confinar las libertades individuales. Bueno, necesitamos que alguien nos lo cuente desde allí, y se lo hemos pedido a Ángeles Rivas, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida. Ángeles, muy buenas tardes. Ahora te veo, qué bien. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, por suerte. Buenas tardes a todos y mis allegados también, así que, en fin, yo no me puedo quejar. Bueno, vamos poco a poco. El decreto de confinamiento de Torra ha sentado mayoritariamente mal a la población en Lérida. El problema es que se ha generado muchísima confusión y muchísima desinformación. Aquí, por hacer un poco de relato de lo que ha sucedido en todos estos días, yo quiero recordar que de la fase 3 pasamos a lo que han llamado lo de la normalidad y tal en apenas 12 horas, y a partir de ahí, hombre, se ha generado algo que todos ya preveíamos que iba a pasar, con una situación con trabajadores que están en explotaciones agrarias y por lo tanto hay muchísima movilidad, y en empresas cárnicas. Y al final, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, vino aquí la consejera de Salud, la señora Vergés, y dijo bueno, que teníamos que extremar las precauciones, lavarnos mucho las manos y tener distancia de seguridad social, pero que aparte de eso nada más. Al día siguiente, y de forma casi diría que a traición y sorprendente, pues hacen una rueda de prensa donde sacan pues una resolución por la cual hacen un confinamiento perimetral de toda la comarca del Segrià. Y explico esto porque, a diferencia de lo que han sacado en este domingo pasado, el de la semana anterior sí que fue autorizado por un juzgado, en concreto el número 4 de Lleida, en base a un informe que yo pedí en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento y que, por cierto, todavía no se me ha facilitado. Total, que como se estaba viendo que, pues que los casos van en aumento, de hecho hoy se han reportado 2 fallecidos más. De repente ayer me vuelven a convocar en el Ayuntamiento a Junta de Portavoces y se me dice que, bueno, que se va a producir un confinamiento más restrictivo, etcétera. Y yo lo primero que hago es pedir precisamente el informe y el auto del juzgado autorizándolo. Y me dicen que no lo tienen. Claro, cuando te dicen que no está, yo insisto, ¿cómo puede ser que no lo tengáis? Dicen, no, es que a nosotros no nos lo han facilitado. No puede ser que vayáis a hacer ahora mismo una rueda de prensa para decir que se van a tomar unas medidas cuando no hay un soporte jurídico que dé garantías de que se vaya a poder hacer. Y evidentemente, como así ha sido, Fiscalía emitió la resolución diciendo que no era ajustado a la legalidad vigente y que por lo tanto no se podía llegar. Claro, ¿qué pasa? Que al final el ciudadano, el vecino de Lleida, con lo que se encuentra es con que no sabe qué es lo que tiene que hacer, si puede abrir su negocio, si no puede abrir su negocio,
además está descargando toda la responsabilidad que tiene que ser de las administraciones públicas, se descarga directamente en los vecinos de la ciudad, diciéndole que bueno, pues que tienen que ser responsables, que tienen que guardar distancia, ponerse mascarilla, etcétera, pero no se hace ninguna otro tipo de medida sanitaria dentro de toda la zona donde estamos en el perímetro. Con lo cual, pues se ha criminalizado al sector agrario, se ha criminalizado al sector hostelero y se ha criminalizado al ciudadano. ¿Cómo no van a estar enfadados los vecinos? Y por primera vez se produce algo que no conocíamos, que es que hay pues, manifestaciones espontáneas de ciudadanos en Lérida que piden la dimisión de Quim Torra. Bueno, es que al final yo entiendo que el enfado es muy grande porque realmente aquí todo el mundo, exceptuando evidentemente las excepciones que se producen en cualquier otro sitio de España, la gran mayoría de la gente ha seguido las medidas a rajatabla. El sector hostelero ha respetado todas las medidas, el sector comercial, las empresas frutícolas, es decir, aquí se ha hecho un gran esfuerzo, la situación económica se prevé que va a ser dantesca y lo único que saben hacer ahora es presentarnos una resolución y echar balones fuera y echarle la culpa, como siempre, al malvado gobierno central. Normal que estén enfadados y que se pidan dimisiones. Yo, mira, solamente soy una concejal de un ayuntamiento, pero la verdad es que todas las personas que estuvieron ayer en la rueda de prensa diciendo que iban a tomar unas medidas que luego no tenían una garantía jurídica, creo que deberían de pensarse en irse de vuelta a su casa y que gestionen otros que podrían hacerlo mejor. Estamos de acuerdo. Por tratar de resumir la situación en el Segrià, están ahora mismo ingresados unas 108 personas, si yo no ando equivocado. ¿Y cuántos han sido los fallecidos hasta este momento por el COVID? Pues llevamos 244 con los dos que han reportado hoy. También es verdad que las cifras pasa como con el resto de las cifras en España, que son cifras que has de coger con pinzas porque no queda claro si todas las muertes que se han producido han sido reportadas correctamente, con lo cual yo creo que eso se sabrá más adelante. Es verdad que nosotros tenemos una situación que es muy complicada y una gran movilidad entre diferentes sectores y también es verdad que por parte del Ayuntamiento estamos poniendo una serie de medios de los cuales, para paliar competencias que no son nuestras y que debería de llevarlas a cabo la Generalitat. Con lo cual la situación es muy, muy complicada, la gente está muy enfadada, pero también es verdad que la situación no tiene visos de mejorar en el pronto plazo. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo y, por supuesto, a las administraciones públicas que hagan lo que tengan que hacer, que gestionen de forma adecuada y que no carguen en los pobres vecinos todas las culpas de lo que pueda suceder. Supongo, doña Ángeles, que muchos en Lérida se preguntarán, oiga, está bien esto de las medidas, algo habrá que hacer, claro, pero ¿y por qué no se toman en Hospitalet, donde hay 300 contagios y eso significaría, pues seguramente, confinar Hospitalet y Barcelona? Pero ahí no se habla de nada de todo esto, ¿no? Claro, yo aquí, pues la verdad es que no puedo decir gran cosa más que lo que nos afecta directamente. A mí ya la decisión de hacer un cierre perimetral a toda la comarca del Segrià sin haber implementado medidas sanitarias dentro, pues ya es una situación que es difícil de sostener, en el sentido de que, por lo visto, lo único que importaba era que no exportáramos casos o contagios hacia el exterior y dentro de la comarca, pues bueno, movilidad absoluta, no hay rastreadores, en fin, es que al final uno no sabe si las decisiones se están tomando de una forma adecuada en función de quién las aplica y en dónde las aplica. Y eso es muy lamentable, por eso está tan enfadada la ciudadanía, la verdad, porque es que al final uno de sus administraciones espera firmeza, pero espera también que se expliquen las cosas. Y el problema es que no se explican. Yo a fecha de hoy, y no solamente es una queja del Ayuntamiento de Lleida, sino también de otros ayuntamientos, precisamente de aquellos que se pretendían confinar de forma más estricta en esta última resolución, es que no tenemos información del Departamento de Salud y de la Generalitat. No sabemos cuáles son las tasas de transmisiones, no sabemos qué es lo que está pasando con los rastreadores. Hay un contrato de Ferrovial que ha sido anulado, 18 millones, y no sabemos absolutamente nada. Claro, la solución fácil es decir, encierren a todo el mundo, pero eso va a aniquilar la economía de una zona que, bueno, pues ni es turística como es Lleida
y que vive básicamente de prestar servicios la capital y sobre todo de la empresa agroalimentaria, que es la empresa que precisamente durante todo este tiempo del estado de alarma ha sido la que ha mantenido los servicios para que todo el mundo pudiera acudir a los supermercados y tener los alimentos necesarios para pasar este confinamiento. Entonces, la verdad es que es una situación muy desoladora. No se nos olvida que gracias a ellos pudimos pues estar tantos meses apenas pudiendo salir a comprar. Doña Ángeles Ribes, le deseo lo mejor desde aquí a usted y a los que estáis en esta confusión, en esta duda sobre el confinamiento, lo decreten unos o lo decreten los otros, pero ya sabes que el gobierno de Sánchez ha decidido lavarse las manos y dejarlo todo en manos de las autonomías, de ahí que no haya decisiones claras, concretas, contundentes y que a la gente la tengan más segura. Si en el fondo la gente lo que quiere es la seguridad de que se está trabajando en el tema y que el tema pues llegará a un momento en que decline. En fin, muchísimas gracias por su aportación al programa, le deseo muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos por cómo estamos en mi municipio. Muchísimas gracias. Claro que sí, cómo no. Bueno, vamos a ver el lío que se ha organizado en torno a las medidas, a la inacción del gobierno y a cómo esto está siendo un verdadero... una cosa más que anotar en la libretilla de los reproches. Y oiga, no se puede desentender usted de todo esto. Y lo único que sabemos del doctor Simón en esa materia es que sale del ministerio y se salta las normas de tráfico cuando sale con la moto y le da la vuelta a la Castellana indebidamente. Vamos a ver ese trabajo sobre el gobierno y sus contradicciones en las medidas. Hoy lunes, comité de seguimiento del coronavirus encabezado por el presidente del gobierno para analizar la situación epidemiológica tras los rebrotes de los últimos días. Esta mañana Sánchez ha citado de urgencia en la Moncloa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a Fernando Simón antes de marcharse a Holanda de visita oficial para analizar los datos y elaborar una estrategia. Casi 40 días después de iniciar la desescalada, Moncloa asume que tiene que actuar, pero que no sabe cómo hacerlo. Los rebrotes se acumulan ya por todo el país y desde que dejó en manos de las comunidades autónomas la toma de decisiones, ahora Sánchez se abre a tomar nuevas medidas. Tenemos que aprender que cuando el gobierno decía que bueno, que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, no hay plan B, el estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones, que tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico. Que el gobierno decía la verdad cuando hablaba de que no había plan B al estado de alarma, así defiende hoy el ministro de Justicia a su ejecutiva. La ministra de Industria y Turismo pide también una respuesta rápida a controlar los rebrotes. Lo importante es dar una rápida respuesta a esos rebrotes, que los rebrotes estén controlados. Sánchez ha ordenado a su equipo la búsqueda de una opción que sustituya al estado de alarma por si fuera necesario en las próximas horas o días. De no encajarla en el marco legal, el gobierno apostaría de nuevo por un real decreto de estado de alarma selectivo que afectaría a zonas concretas del país, aquellas más afectadas por la pandemia. Cuando se nos decía que prácticamente habíamos impuesto un estado de excepción y que no era necesario. Bueno, yo creo que ahora somos todos conscientes de que evidentemente no había otra alternativa. Se puede producir confinamientos, como ya ven, es verdad que hace falta la autorización judicial. El estado de alarma, de nuevo, en juego. Bueno, y ahora tenemos que saber en qué es lo que anda Quim Torra. Lo van a ver a continuación. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que rechaza la decisión judicial que prohíbe el confinamiento en Lleida. Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni en ningún lugar de Cataluña. En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat ha anunciado que este lunes por la tarde aprobarán un decreto ley que incorpore un plan para poder actuar con contundencia ante rebrotes como los del Segrià. Que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente a todos los efectos y por lo tanto con esta mayor fuerza entendemos que superamos esta resolución judicial. Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Gobierno no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados y por ello ha apelado a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y siga las indicaciones del Gobierno y no las del juzgado por su bien.
Bueno, ahora sobre imágenes de Sánchez y su comité de seguridad en materia de la pandemia que ha tenido lugar a primera hora de la mañana esta reunión. Luego el presidente se ha ido a ver a su homólogo holandés, a Rutte, y Rutte le ha dado un trompazo descomunal cuando le ha dicho delante de toda la prensa pues destacada al encuentro, le ha dicho, bueno, a lo mejor sería bueno que hiciera usted algo en España respecto del problema que tiene la economía española. Y eso pues suena a que uno de los países frugales, Holanda, más belicosos con entregar los 140.000 millones y que sean más o menos en cierta buena medida de libre disposición, pues me da la sensación que augura malos presagios para los planes que tiene el presidente. Bueno, eso será cuando llegue. De momento estamos en la resaca electoral. Les tengo que contar pues brevemente lo que pasó ayer por la noche. Estoy seguro que estuvieron pendientes de pues ese programa de elecciones que celebramos aquí en este estudio ayer por la noche, pero en cualquier caso, lo mejor de todo, van a ver, es el tuit de Errejón, Íñigo Errejón. Dice varias cosas, pero la más importante, la que yo quiero subrayarles, Podemos ya no existe. Este es el lacónico comentario del otrora escudero de Iglesias y ahora ya bastante crítico, pues que junto a ese sector crítico y al final han hecho que incluso Iglesias diga algo parecido, se trata de una derrota sin paliativos. ¿Por qué se trata de una derrota sin paliativos? Pues miren, los resultados en el País Vasco, con independencia, luego también les hablaré, pero los resultados en el País Vasco arrojan que Podemos ha perdido allí 85.500 votos. Los resultados en Galicia dicen que los de Podemos, a pesar de Carolina Vescanza, etcétera, etcétera, han perdido allí 270.000 votos. Si los suman, son los 355.000 votos perdidos que llevan a una derrota sin paliativos de la formación de Pablo Iglesias. Eso está clarísimo. Y a eso le tienen que sumar una desagradable noticia, porque las autoridades británicas, ahora lo van a poder leer, han decidido permitir al juez Manuel García Castellón, el que investiga el asunto del móvil, la destrucción de la tarjeta SIM, etcétera, de Dina Busselham, le permite al juez español que vaya a Gales a hablar con la compañía a la que le pidieron que tratase de recomponer la tarjeta para leerla, se llama Recuperación Express, que vaya allí e investigue pues qué aclararon ellos sobre los daños en la tarjeta de la tal Dina Busselham, como dice Iglesias, su secretaria, mientras fue eurodiputado en Bruselas. Bien, ¿qué interpretación hace de todo esto el PSOE? El PSOE, por un lado, no hereda ni un solo voto de los que ha perdido Podemos. Lamentablemente se van al nacionalismo, pero desde luego el Partido Socialista Obrero Español, con sus candidatos en Galicia y en el País Vasco, no hereda ni un solo voto. Mantiene sus posiciones, es verdad, y probablemente mantenga una posición privilegiada que permita al PNV gobernar. Pero eso no es todo, no hay ningún avance, luego hay retroceso. Se descalabra en la opción contigua que es Podemos y ellos no heredan ni un solo voto. Respecto a las interpretaciones, vamos con la de Ábalos, que verán como por dónde sale el escudero mayor de Sánchez. Creo que es muy positivo que el electorado apueste por la moderación, por la tranquilidad y ese es un aspecto. Yo creo que allá donde el partido donde no ha fracasado, es decir, donde no se ha dado, que es en Galicia, donde el señor Feijóo se negó a todo tipo de coalición, escondió las siglas del Partido Popular y lanzó un mensaje marcando la distancia con el discurso nacional, pues le ha ido mejor. Entonces, yo creo que si tenemos que sacar alguna extrapolación de carácter nacional, pues hay que buscarla en las estrategias de los partidos nacionales. Y yo aquí creo claramente que el Partido Popular pues no puede salir nada contento. Bueno, lo que ha ganado es más bien la tesis de la moderación al interior del Partido Popular, incluso algún mensaje de que a partir de ahora pueden cambiar, ¿no? Ojalá pudieran tomar nota de que efectivamente esa oposición bronca, esa oposición de derribo del gobierno, esa oposición a remolque de la ultraderecha, pues la abandone.
No pone cara de estar muy contento, eso ya lo han visto ustedes, pero les quiero llamar la atención sobre lo que dicen ahora. Feijóo, la moderación, uy, qué bien, esto sí, el PP tiene que aprender de sus errores en otros lugares, Feijóo es la vía, el camino, ya. Y hace 3 o 4 días decía María Jesús Montero que era un ultraderechista. ¿No lo recuerdan? Se lo voy a recordar yo. Dice el señor Feijóo, yo no necesito en Galicia ningún tipo de alianza, porque yo en Galicia represento a toda la derecha, y tiene razón. El señor Feijóo representa en Galicia a la ultraderecha, representa en Galicia a los que no quieren la política, representa a todos aquellos que en otras partes del Estado sí que tienen una formación política propia que les representa, por mucho que venga el señor Abascal. Bueno, y Carlos Iturgaiz, el bueno de Carlos Iturgaiz, que no le ha funcionado el pacto con Ciudadanos, que no ha conseguido ni mucho menos lo que pretendía, hoy se justificaba de este modo. Pero mire, a mí me hace gracia cuando se habla de dura. Duro es defender la Constitución española, defender el Estatuto, defender el concierto económico, duro es defender las libertades, duro es defender la unidad de España. Si eso es duro, bueno, pues bien, pues entonces es duro, pero este es un partido nacional. Y yo lo que le digo es que el tándem, cuando se habla mucho de esas comparaciones, quien ha ganado es el tándem, sin duda alguna, en España. En los análisis que hay que hacer, el tándem que vence es el de Feijóo Casado, y la gran derrota es el de Sánchez Iglesias. Hemos visto los resultados de Podemos desaparecido en Galicia, hundimiento en el País Vasco, el Partido Socialista retroceso importante en Galicia y no ha tenido las expectativas que quería en el País Vasco. Por lo tanto, el gobierno de Sánchez Iglesias ha fracasado en estas elecciones. Bueno, con independencia de la alegría por el desastre electoral de la formación de Iglesias, tanto en País Vasco como en Galicia, hay que decir, lógicamente, que los resultados de las elecciones vascas han sido de psiquiatra, absolutamente de psiquiatra. Algunos venden que Urkullu es la moderación, pero bueno, Urkullu no quiere cosa distinta a la que quiere Torra. Si acaso hay una gran diferencia en la manera de querer lo mismo. Pero quieren lo mismo, la independencia. Y luego hay un resultado muy preocupante, y es que los herederos de la ETA, Bildu, han conseguido 21 escaños. Díganme ahora si no es de diván de psiquiatra lo que ha pasado en estas elecciones vascas, donde por cierto, la abstención ha sido del 47,14%. Es bestial la cantidad de gente que no ha querido votar, seguramente porque ya imaginaban que los resultados iban a ser parecidos a estos. Y con esas circunstancias y con las listas presentadas por Bildu, ahora tenemos en el Parlamento Vasco a 3 expresos de ETA. O sea que nos alegramos mucho de la pérdida, pues eso, de 85.000 votos de los de Podemos, pero no nos podemos alegrar de ese resultado que, bueno, pues deja las cosas muy complicadas. Y le ha faltado tiempo a Otegi para llamar a la puerta del PSOE y a la de Podemos para presentarse, que los números le salen, como alternativa a un gobierno que el PSOE podría facilitar a Íñigo Urkullu, al candidato al Lehendakari del PNV. Esperemos que eso no prospere y que el Partido Socialista se incline por repetir el buen rollo que tenía con Íñigo Urkullu. Vamos con las reacciones de los partidos en Galicia. Tras conocer los resultados electorales de Galicia, en los que Alberto Núñez Feijóo se ha vuelto a imponer por mayoría absoluta como presidente de la Xunta, el PP no ha dudado en celebrarlo. Esta emoción non é posible de describir. E debo máis a Galicia ahora que yo debín nunca. E por eso me vou a dedicar a Galicia con máis ahínco, con máis determinación e con máis ganas que na primeira legislatura, que na segunda legislatura e que na terceira legislatura. Asimismo, el BNG ha ascendido a segunda posición, obteniendo 19 escaños frente a los 6 de los comicios anteriores. Un resultado importante, aunque su líder quería más. Para nos é importante, emocionante e é un capital político que temos que seguir ampliando porque estamos convencidos e convencidas de que este país ten todo por gañar, que este país é un gran país e que temos moitísimas oportunidades e que a clave é seguir confiando nas nosas propias posibilidades. Sin embargo, ha habido debacle en Podemos que ha quedado fuera del gobierno. Insisto, son unos resultados inesperados y
malos, muy malos para nuestro espacio político, que evidentemente asumo en primera persona. El PSOE tampoco ha obtenido el resultado esperado, pero el secretario de organización del partido considera que es por culpa de la estrategia de derribo de la oposición. Pero desde luego no hemos ido para atrás. Pero hay que ver en qué contexto se producen estas elecciones. Con una crítica muy fuerte y una ofensiva muy fuerte a la gestión del gobierno. Y es evidente que el resultado de esa ofensiva tendría que haber tenido otros efectos electorales, que no los ha tenido. Noche electoral con triunfo del PP, que revalida su cuarta legislatura con mayoría absoluta, pero prometiendo seguir siendo un presidente autonómico, constitucional y leal. Bueno, pues toca repasar las elecciones en Galicia, donde la abstención fue el 41% y donde, claro, decimos que arrasó Alberto Núñez Feijóo porque se llevó prácticamente el 50% de los votos. Así es que no cabe, no hay paliativos en este caso sobre su gran éxito electoral. En cualquier caso, hay una mala noticia también en Galicia, y es que la gente que votó en su día a Unidas Podemos, fueron 273.000 los gallegos que votaron a Podemos hace 4 años y ahora han sido 2.863. ¿Que tiene más guardias civiles este hombre en Galapagar que los que le han votado en Galicia? Bueno, sin embargo, no hay rosas sin espinas. Es muy preocupante que ese voto que se va de Unidas Podemos vaya a parar a los independentistas, al bloque nacionalista galego, que es, junto a Feijóo, pues la clave de los que han obtenido éxitos en estas últimas elecciones. Así es que, insisto, en ninguno de los dos casos, ni en el País Vasco ni en Galicia, el Partido Socialista ha heredado un solo voto de la caída, del desplome, de la hecatombe de Unidas Podemos. Hacemos una pausa de publicidad y enseguida vamos a abrir la página económica. Abrimos página de economía, ya me acompañan aquí en la mesa de trabajo don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, y encantado de estar una vez más en un día postelectoral que también está influyendo en la economía. Sí, usted ya veo que se ríe del éxito de los de Podemos, ¿no? Estoy apesadumbrado. Sí, se le nota muchísimo. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consular EAF. Usted también viene apenado, ¿no? Yo la verdad es que casi poco sin voz vengo... de lo que ha llegado. Ha cantado más. Anoche ha cantado usted más que el día que ganó España el Mundial. Bueno, no, el día que ganó España el Mundial fue un día espectacular y para recordar siempre. Bueno, empezamos con la IREF. La IREF, que antes presidió el ministro Escrivá. Eso no conviene olvidarlo. Su representante ahora, la sustituta de Escrivá, hoy hacía un anuncio de sus previsiones sobre la economía española que ha sido brutal. Por eso empezamos con esto. Vamos a escucharla. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar unas previsiones de acuerdo con las cuales la economía mundial se contraerá un 5% este año, la de la zona euro un 10% y la española casi un 13%. En opinión de la IREF, la contracción de nuestra actividad podría ser algo menor y se situaría en el entorno de un 10%, que podría alcanzar el 12% del PIB, dependiendo principalmente de la evolución de la pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y del éxito de las medidas de liquidez y sostenimiento de rentas instrumentadas. En ambos escenarios, las perspectivas son de una recuperación lenta e incompleta en 2021, con un mercado laboral muy afectado que tendrá el gran reto de absorber a los trabajadores que en este momento se encuentran en un expediente de regulación temporal de empleo y que en algunas ramas de actividad, como la hostelería, llegó a alcanzar al 80% de los trabajadores. Diría yo que Cristina Herrera, que así se llama la sustituta de Escrivá, lee bien pero sin entusiasmo. En fin, de lo que ha dicho, vamos a ser claros, lo importante, menos 12,2% de caída del Producto Interior Bruto. Pues efectivamente en este momento es prácticamente imposible acertar respecto a cuánto va a caer el Producto Interior Bruto español a lo largo del año 2020. Pero en cualquier caso, todas las revisiones que se están haciendo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, las últimas del Banco de España y ahora de la IREF, son a la baja siempre. Ninguna es a la alta. Es verdad que parece ser que el Gobierno puede presentar en los presupuestos un escenario muy poco realista, pero evidentemente la economía española, cuando menos, caerá el 13%. Por una razón fundamental, porque hay que recordar que durante el primer trimestre
y la pandemia solo afectó seriamente 15 días, que fue cuando empezó el estado de alarma, cayó un 5,6%. Muy probablemente la cifra definitiva del segundo trimestre sea del menos 26%, la mayor de la historia. Por tanto, va a ser muy difícil que la economía española no caiga el PIB entre el 13 y 14%. Prácticamente ya lo está diciendo. Insisto, en las condiciones actuales, si hay rebrotes, si se vuelve a hibernar la economía, será mucho más grave. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho, la recuperación va a ser lenta. Aquí también lo dijimos, en el mejor de los casos, en la forma del símbolo de Nike, hasta el 2022. ¿Pero qué está ocurriendo? Que muchos negocios han abierto y se están cerrando, que el sector turístico, y tenemos datos ya de zonas de Málaga, Levante, etcétera, que no están funcionando. Por tanto, la situación puede ser incluso peor. Bueno, dicen los que se dedican a la compraventa de viviendas que se ha desplomado su mercado un 53,7%. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque en estos momentos, claro, ¿quién se atreve, no? No, y sobre todo en el mes de mayo, mes de junio, es que era muy difícil incluso quedar con el notario, porque tenía que ser una razón de peso. Aquí lo importante es saber cuál es la tendencia a futuro. Y para saber la tendencia a futuro hace falta contestar a la pregunta que creo que le ha hecho el primer ministro de Holanda a Sánchez. Entonces, cuando sepamos... ¿Qué va a hacer usted en España, no? Sí, ¿qué va a hacer usted? Claro. Entonces es que... porque es que o damos certidumbre o las OCIMIS están con unas dudas tremendas y entonces, claro, el sector está en una situación compleja. Ya le digo yo que si hubiera el más leve atisbo de que la situación va a cambiar en los próximos 2 meses, tendríamos noticias sobre la mesa en abundancia. Se dispara en las últimas y no las tenemos. No las tenemos. Bueno, a lo que vamos. Es que ha habido 22.394 transacciones, tan solo operaciones, que es la cifra mínima desde el año 2007. En un mes. En un mes, efectivamente. Sí. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el empleo y la renta son claves para adquirir vivienda. En este momento, las perspectivas no son halagüeñas. Claro. Yo mantengo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, también he leído tesis que sostienen exactamente lo contrario, pero es cierto que son declarados amigos del gobierno de Sánchez y de Iglesias los que sostienen lo contrario. Yo digo, con los resultados de las elecciones de ayer, se le ha ido al traste cualquier oportunidad de presupuestos. Y lo digo pensando en que lo que pasa en el País Vasco, si son, que ya lo han demostrado hoy, atrevidos los de Bildu, ya lo ha demostrado Otegi, lanzarán una propuesta para gobernar con Podemos y con el PSOE. Argumento que Podemos aceptará encantada, porque es que desde lo que tiene a que la consideren, pues fíjense ustedes. Entonces ahí se le plantea un problema a Sánchez. O entra en ese gobierno y se queda el voto de Bildu, o lo pierde sellando un acuerdo con el PNV. En cualquiera de los dos casos, es un acuerdo perdedor-perdedor, porque pierde uno de sus imprescindibles socios para avanzar en materia presupuestaria. Evidentemente, los presupuestos yo creo que ayer pasaron a mejor vida, porque evidentemente los intereses del PNV y los intereses de Bildu en este momento son absolutamente antagónicos, 100%. Hay un enfrentamiento y un choque de trenes clarísimos. Por tanto, ¿alguien se imagina ambos apoyando los presupuestos de Pedro Sánchez? Yo creo que ayer se acabaron los presupuestos y por tanto sigue la prórroga del 2018 durante un cierto tiempo. Salvo que haya un pacto Estado. Un pacto Estado precisamente con el Partido Popular, incluso con Vox, etcétera. Bueno, les pido paciencia porque necesitamos un pequeño paréntesis. Vamos a ir en directo al acto en memoria de Miguel Ángel Blanco. Está en él Alberto Soto, que yo creo que nos escucha. Bueno, escuchamos directamente el acto. Creo que nuestra obligación es combatir todo eso, mantener esa memoria viva, por la justicia, por la dignidad, por la libertad, por la historia auténtica, que no se tergiverse la verdad, que no se tergiverse la historia. Es nuestro mejor homenaje a Miguel Ángel, a todas las víctimas y la gratitud que les debemos precisamente por su sacrificio. Yo le voy a ceder ahora la palabra a Marimar. Sabes que te queremos. La vida te ha tratado muy duramente, Marimar. Eres fuerte, estás dando una lección a todo el mundo y sabes que te queremos.
El conferenciante inicial era Pío García Escudero, que es presidente del Partido Popular en Madrid, y ahora pues va a intervenir María del Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Miguel Ángel, que por cierto ha perdido, bueno, ya él no está entre nosotros desde hace 23 años, desde que le secuestró la ETA en Ermua, pero Miguel Ángel ha perdido, y ella, Marimar Blanco, han perdido a su madre por culpa del COVID, y su padre ya había fallecido con anterioridad, así es que pues son unos momentos pues, singularmente atroces para la familia Blanco, por muchas cosas. Por eso está emocionada y llora. Se acuerda de su hermano, se acuerda de su madre y ha visto los resultados en los que Bildu saca 21 diputados. Presidente de la Asamblea de Madrid. Querido Pablo Casado, presidente del Partido Popular, consejeros, diputados, concejales, comisionado para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, directora de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior. ¿Me habré dejado alguna autoridad? Representantes de los diferentes partidos políticos, queridas víctimas, queridos amigos todos, gracias por vuestra presencia en este día en el que conmemoramos el secuestro y el asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco hace ya 23 años. Este es un aniversario difícil para mí. Este es el primer aniversario sin la cercanía de mis padres. Un padre y una madre excelentes que siempre demostraron ante la pérdida de su hijo por el zarpazo del terrorismo una infinita dignidad. Quiero solidarizarme con todos los españoles que se han visto afectados también por esta maldita pandemia. Sé también muy bien lo que es vivir en primera persona este drama y no puedo sino tener un recuerdo afectuoso hacia las miles de familias que, como la mía, han sufrido, están sufriendo a causa del coronavirus. Desde hace 6 años, fecha de la inauguración de estos jardines, nos reunimos aquí en estos días para recordar el crimen terrorista de un joven inocente, un secuestro, su calvario y su asesinato 48 horas después. Un hombre de 29 años, lleno de ilusión y proyectos, que fue elegido por ETA porque se sentía vasco y español, español y vasco, y ejercía su derecho a serlo desde el compromiso político, sin complejos, ante un nacionalismo obligatorio, sectario y dogmático que primero te marcaba porque no te consideraba un ciudadano con los mismos derechos, luego te perseguía con el claro intento de quitarte tu dignidad, o lo peor, terminaban arrebatándote la vida. Hacemos memoria de la injusticia, de tanta crueldad y la respuesta social, institucional y gubernamental que todos unidos dimos a la banda terrorista y también a sus cómplices necesarios, en aquellos momentos llamados Herri Batasuna, hoy EH Bildu. Respondimos con unidad, con dignidad, con firmeza democrática, con compasión ante el dolor injusto que provocaba el crimen terrorista. En aquellos días marcamos la línea divisoria entre demócratas y no demócratas. Hablamos del aislamiento de los partidos y organizaciones que no condenaban el asesinato político. Hoy sus herederos siguen sin condenar la barbarie ejercida por ETA durante 50 años que ha condicionado la vida de miles y miles de españoles. Hoy basta ver los resultados electorales de ayer mismo en el País Vasco. Tienen más poder político que nunca, incluso, como ellos mismos se ufanan en proclamar, condicionan las políticas de Estado. Y como muy bien recordaba Pío, pues entre los parlamentarios tenemos a 3 expresos terroristas. Estamos aquí para reafirmar los principios éticos y políticos que representan las víctimas, que son los principios democráticos que conforman nuestro Estado de Derecho: convivencia pacífica, libertad, tolerancia entre diferentes, respeto a la ley, defensa de la dignidad individual, pluralidad política,
todos aquellos valores que el terrorismo, todo terrorismo, quiere erradicar para imponer su ideario totalitario. Hoy estos principios corren peligro, no por el terrorismo que mata, pero sí por el nacionalismo y los extremismos que quieren imponer su visión uniformadora y excluyente. Nos reunimos en este día de recuerdo emocionado y respetuoso con lo que fuimos capaces de hacer y que desgraciadamente no hemos sido capaces de mantener. Porque hoy, habiendo conseguido que ETA no actúe desde el año 2010, nos sentimos preocupados, muy preocupados por el blanqueamiento, el negacionismo, la amnesia que se manifiesta respecto a 50 años de padecimiento terrorista que no ha terminado. Y que no ha terminado porque todavía hoy se humilla a las víctimas con la celebración permitida de homenajes y actos de exaltación de terroristas. No se deja reposar en paz a las víctimas incluso después de haber sido asesinadas. Se relativiza su derecho a la justicia, ya que el cumplimiento de las condenas se ajuste a la ley sin trampas y sin atajos. Advertimos que se quiere cerrar en falso las consecuencias del terrorismo, sin exigencia a sus protagonistas, sin aplicación de las sanciones correspondientes, con olvido y con impunidad. Se normaliza el acuerdo con partidos que no cumplen el mínimo ético de reprobación del terrorismo. Me consta que las víctimas sufren todavía hoy porque no pueden cerrar bien el duelo, porque se sienten irrelevantes respecto a las exigencias que plantea el mundo de ETA y sus demandas de memoria, justicia, verdad y dignidad, desgraciadamente ya no son prioritarias. Este año la Fundación Miguel Ángel Blanco se ha dirigido en carta abierta a los jóvenes que no conocen su historia. Es una obligación moral y política transmitir a las nuevas generaciones la verdad del terrorismo y compartir el aprendizaje del testimonio de las víctimas y su comportamiento ejemplar, para prevenir la radicalización, para dotar a los hombres y mujeres del mañana de verdaderos referentes sociales, para evitar tentaciones en la práctica o justificación de la violencia política que en los últimos tiempos ha vuelto a las calles del País Vasco. La resistencia de la dignidad significa mantener el rumbo en los tiempos de zozobra, como hemos hecho siempre las víctimas del terrorismo españolas. Mantener en el horizonte los valores por cuya defensa fueron asesinados nuestros familiares. No aceptar lo inaceptable, resistir ante las críticas y defender nuestros derechos de ciudadanos libres en un Estado democrático cuya construcción fue asentada con el sacrificio, y jamás debemos olvidarlo, insisto, con el sacrificio de tantos y tantos inocentes. En definitiva, se trata de defender y no de vender la memoria, la verdad y la justicia de nuestros grandes héroes de la democracia, como son, sin lugar a duda, todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Termino ya. Gracias de nuevo, gracias por vuestro afecto, gracias por vuestra compañía, especialmente en este aniversario tan difícil y tan complicado para mí. Vuestro compromiso es de gran ayuda en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Doy la palabra. Miguel Ángel Blanco murió porque el gobierno de España no quiso ser chantajeado por la ETA. Y muchos años después el gobierno de España claudica y se arrodilla ante los que son los hijos de la ETA. Qué paradoja tan difícil de aceptar para familias como las de Miguel Ángel Blanco y tantos otros. Alberto Soto, emocionante el dibujo que nos hace Marimar desde su posición de víctima del terrorismo. Sí, sin duda, Xavier, buenas tardes. Muy emotivas las palabras de Marimar Blanco, en las que hacía referencia también a las elecciones que se celebraron esta pasada madrugada, en las que condenaba que EH Bildu llevara a 3 expresos de ETA condenados en sus listas y que ahora entren en el Parlamento Vasco. Es un acto que se está celebrando aquí en Madrid el día en el que se cumplen 23 años del brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco, con 2 tiros en la cabeza a manos de la banda terrorista ETA. Hasta este acto se han desplazado las numerosas personalidades del Partido Popular a nivel nacional y también de la Comunidad de Madrid. Este acto que rememora al que fuera concejal del Ayuntamiento de Hérmola, de esa localidad vizcaína, porque dicen, para que no se vuelva a repetir, tienen que permanecer en nuestra memoria.
Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, ese es el parque que en Madrid dedicó a la memoria de Miguel Ángel Blanco, y ahí estaba hablando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Volvemos a la página de economía que habíamos interrumpido por cosas del directo. Pero si me permites un minuto, se me vuelven a poner los pelos de punta. Se me erizan recordando esas 48 horas terribles, porque todos sabíamos que iba a ser asesinado, porque no iba a aguantar, a aceptar el chantaje el gobierno. Recordamos ese cuerpo todavía sin vida, pero también es verdad que ahí empezó la lucha auténtica contra ETA. La derrota de ETA empezó con todo el pueblo español contra ETA. Y en cambio ahora, efectivamente, estamos en esta situación. Ahora, ayer el resultado electoral de las elecciones autonómicas vascas registra un resultado para Bildu extraordinario, 21 escaños. 21 escaños y 3 etarras que han salido de la cárcel sentados en el Parlamento vasco. Tremendo. Bueno, volvamos a la página de economía, que si no se nos va el tiempo. Hemos quedado en que están ustedes de acuerdo en que esto dificulta y no favorece los presupuestos de Pedro Sánchez. Ya me ha contado usted que le ha gustado mucho este Rutte, no el pueblo de Córdoba, no, sino el Rutte, primer ministro holandés, que le ha dicho a nuestro Peter, majete, ¿qué tal si haces algo por arreglar el desentuerto en el que has metido a tu país? Ha estado genial. Pero vamos a comentar algo de algunas empresas españolas. AENA dice que su recuperación está en marcha y que en junio ha tenido 1 millón de pasajeros, pero eso no es gran cosa. Sí, la verdad es que no. De hecho, nosotros estamos comprados en AENA bastante más abajo y queremos volver a comprar, pero estamos esperando a que llegue el momento. Aunque estoy medianamente optimista con la bolsa, porque la bolsa, o sea, el mercado no tiene nada que ver con la realidad económica en este momento. En este momento no. Están descorrelacionados. Le tengo otro ejemplo que me va a tener usted que ayudar. Abengoa. Estaba negociando in extremis porque quebraba y de repente le dan un empujón, un arreón en bolsa que la llevan a que suba un 13%. A ver, cuénteme. Bueno, pero eso es porque el nominal es tan bajo y que a la mínima cualquier movimiento le hace subir una barbaridad. Pero vamos, esa, digamos, desde el punto de vista fundamental se lo voy a dejar el toro para que lo toree el doctor Iranzo, el maestro. Muchas gracias, maestro. Fundamental. Va por usted. Pues efectivamente, por ustedes. Estamos ante una empresa que debe en concreto en este momento 5.948 millones de euros, que ha tenido que cerrar parte de su actividad, que otra parte no era rentable y que ha conseguido vender una parte importante. Hay que tener en cuenta que a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo Gonzalo Urquijo por sacar adelante esta situación, cuando estaba a punto de hacerlo llegó el COVID y el COVID evidentemente ha sido el remate para muchas de sus actividades. En este sentido sí que yo pienso que se va a salvar, tiene el apoyo muy importante para dar 180 millones de euros ya por parte del Banco Santander, de Colljum y de Bankia, y luego por otro lado se están esperando esos famosos 70 millones que son la clave que se aportaría por parte del ICO y también de la Junta de Andalucía. Yo creo que se va a salvar y eso es lo que consideran precisamente los inversores en bolsa. Bueno, vamos a hacer el cierre del IBEX 35, hoy día en el que todas las empresas están en verde, no hay ninguna que merme en la sesión, 1,45 de avance, no gran cosa. Hemos superado, eso sí, la barrera de 7.400, 7.426,9, y la que más sube es Amadeus, 6,02%. Sí, la verdad es que es así como con AENA puedo tener ciertas dudas, Amadeus es una empresa turística, bueno, que está en el sector turístico más bien, pero es a nivel internacional. Entonces seguimos en un mercado de rango, es decir, estamos entre 7.000 y 8.000 y estamos en la zona central, con perspectivas de que pueda haber noticias importantes esta semana. Se reúne el Banco Central Europeo y luego la cumbre europea. Vamos a ver si Peter, como dice usted, es capaz de lograr algo el viernes. Yo no le quiero insultar, le llamo Peter por lo del principio de Peter, ya sabe usted. No, si yo me refería a este tema. Pero llega con malas credenciales, que es lo que ha costado precisamente la presidencia del Eurogrupo. Llega con un déficit público de partida espectacular y con unas medidas de política económica contrarias absolutamente a lo que se está haciendo en Europa y lo que necesita la economía española. Y nos derrota un irlandés que es contrario a la tasa Google. Por ejemplo, y que impulsa la baja de impuestos, como es lo lógico y natural. Como mañana creo que va a hacer Francia, que mañana es el 14 de julio, el día de la patria francesa, y probablemente mañana
Macron, que no anda muy bien de popularidad, va a anunciar un paquete de rebajas fiscales para empresas. Pero es que Pedro Sánchez recuerda aquel que decía, no es pasión de padre, pero mi hijo es el único del desfile que no lleva el paso cambiado. Sí. Señores, muchísimas gracias. Ya lamento la interrupción que nos ha hecho, pero ha sido emocionante al máximo y el directo es así. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo quiero trasladarles a todos ustedes a una iniciativa de CLECE, que invierte y hace posibles residencias de ancianos pues muy modernas. Nos lo va a contar Estíbaliz de Frías, la directora de la residencia CLECE Vitán San Antonio de Salamanca. Pues se han implantado estrictos protocolos de higiene, limpieza y desinfección. En la residencia CLECE Vitán San Antonio hemos apostado por el sistema de limpieza con mopa de microfibra que mejora la higiene y el aspecto general del suelo respecto a la limpieza tradicional. A ello contribuye el empleo de agua, producto químico, mopa y bayetas limpias por cada habitación, creándose una eficaz barrera higiénica en cada una de ellas, evitando el transporte de gérmenes de un lugar a otro. Además contamos con un Senex, el único robot certificado para eliminar el coronavirus con rayos ultravioleta, que en tan solo 2 minutos destruye hasta un 99,99%. Esta tecnología puntera se está usando, para que os hagáis una idea, en centros sanitarios y sociosanitarios de referencia, como son el Valdebrón de Barcelona, la FE de Valencia o el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También disponemos de alfombras desinfectantes en todos los accesos al edificio y se ha incidido en la formación e información a empleados y residentes. Nuestro modelo se basa en la atención centrada en la persona, una atención personalizada en la que el residente es lo primero. Para ello contamos, como no puede ser de otra manera, con profesionales formados en esta filosofía. Pues afortunadamente no ha sido complicado, porque el grueso de nuestro equipo se seleccionó antes de la pandemia y han mantenido su compromiso con nosotros. Con orden, mucha prudencia y responsabilidad para que la información y las visitas sean fluidas y al mismo tiempo se cumplan los protocolos de higiene, desinfección y distancia social. Pues la recomendaría porque tenemos una localización inmejorable en pleno centro de Salamanca. El edificio y las innovadoras instalaciones, así como el personal, están totalmente preparados para ofrecer una asistencia geriátrica de calidad, pero creo que, sin lugar a dudas, lo más importante es la frase que nos define y que uno se encuentra en las puertas del centro. Bienvenido al lugar en el que tú eres importante. Bueno, hacemos una pequeña pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Su publicidad estaría muy bien aquí, porque somos muy buenos prescriptores, del mismo modo que hacemos el periodismo que probablemente a vosotros os gusta. El que quiere escuchar a Marimar Blanco, el día que se cumplen 23 años del asesinato que nos cambió un poco la vida a todos, el de su hermano Miguel Ángel. Esos somos nosotros y nos tendréis que echar una mano para echar una mano en sí a vuestras libertades. Necesitáis medios de comunicación que sean atrevidos, que sean valientes, que sean rigurosos y que sean independientes. Y, amigos, pues no sé si cambiará lo de Vicente Vallés, va a cambiar a todo su grupo, pero tengo mis dudas. Sin embargo, aquí hemos estado, estamos y estaremos defendiendo cosas que se pueden entender con facilidad. Vuestros valores, vuestras libertades y vuestro futuro. Y cuestionando a todos aquellos que supongan una amenaza. Así es que no se me ocurre mejor negocio ganador-ganador que involucrarse en nuestras vidas y en nuestra ejecutoria y hacerse partícipe o copartícipe del Club de Amigos de Intereconomía. Ahí tenéis el teléfono, basta una llamada porque enseguida, aunque estén ocupados, os la van a devolver y esto es muy sencillo. Por una pequeña cuota vais a ser protagonistas
de, bueno, pues de esta defensa que hacemos nosotros cada día por cuenta vuestra. Bueno, antes hemos hablado de Iturgaiz y de cómo ha fracasado el intento del Partido Popular de comparecer en las elecciones ante los vascos de la mano de Ciudadanos. Pero el fracaso, como ha sido interiorizado en Ciudadanos, que se jugaba bien poca cosa, porque Ciudadanos nunca fue nada en el País Vasco y el Partido Popular sí lo fue. Hay que remontar un poco en el tiempo, pero sí lo fue. Bueno, pues vamos a escuchar la reacción de boca de Melisa Rodríguez, la intérprete de Ciudadanos para este asunto. El dato más preocupante que hemos sacado es más allá de los números de cada partido, de cada, en este caso, rama, el hecho del auge de los nacionalistas, los datos y el resultado del BNG y sobre todo de Bildu, en un momento además en el que se estaba, en este caso, viendo el aniversario del 27 asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, pues nos preocupa porque creemos que la historia en este caso no se está teniendo presente y nos preocupa el resurgimiento o la fuerza que estos grupos puedan tener. Creo que también en el día de ayer los ciudadanos del País Vasco y de Galicia mandaron un mensaje al Gobierno central, un mensaje claro que nosotros queremos reafirmar, y es el hecho de que pactar con aquellos que no creen en nuestro país lo único que hace es darles alas, es darle aire. Muy bien, pero ha habido rechazo en el voto que antes tuvo Ciudadanos, que no ha querido saber nada de esa candidatura conjunta con el PP, y también ha habido rechazo del votante del PP, que no ha querido votar a esa alternativa conjunta que diseñaron Inés Arrimadas y Pablo Casado. Esto es una realidad, aunque a la señora Melisa Rodríguez se le escape. Si con alguien quiero comentar la debacle electoral de Podemos en el País Vasco y sobre todo en Galicia, donde ha perdido 270.000 votos, poco, es con Luca Costantini. Él escribe en Voz Populi y él tendrá alguna conclusión que a mí a lo mejor se me escapa, porque este era el partido de nuestra amiga Carolina Vescansa, y ahora desaparecido. Ha tenido 2.863 votos. Y ahí. Luca, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo has visto esta derrota doble en el País Vasco y en Galicia de Podemos? Bueno, a ver, una derrota, pero debacle histórica en Galicia, ¿no? Yo creo, el País Vasco, bueno, Podemos baja mucho, sobre todo porque hay que recordar que en el País Vasco, en el 2015, en las generales de 2015, a finales del año, en diciembre, Podemos ser el primer partido, la primera fuerza en el País Vasco. Eso ya parece prehistoria, ¿no? Pero han pasado 4 o 5 añitos y ya se han quedado realmente pues como fuerza residual. Pero claro, lo de Galicia realmente es un batacazo importantísimo, porque claro, pasar de 14 diputados a 0, pues realmente es algo histórico y que está abriendo dentro del partido una polémica muy, muy feroz. ¿Qué va a pasar en esa polémica feroz? Hemos escuchado a una Carolina Vescansa con colmillo retorcido, hemos escuchado a un Errejón que pronostica ha muerto Podemos, hemos escuchado a los críticos hablar de derrotas sin paliativos, pero del amigo Iglesias lo único que sabemos es que hizo detener a alguien porque le estaba filmando en el casoplón la noche de las elecciones. ¿Qué crees tú que va a pasar? Hombre, a ver, ahora la dirección del partido, claro, está intentando salvar al soldado Iglesias, ¿no? Están intentando evitar que ese mal resultado pues le afecte a él, tanto de cara interna como líder, como secretario general, como también en el peso que pueda tener dentro de la coalición con el PSOE. Todos los sectores que hay en el gobierno, los ministros técnicos, Calviño, Escrivá, etcétera, que no quieren que Podemos pues sea un protagonista de la coalición, están en ese momento pues realmente abriendo el champán. Es verdad que, claro, Calviño se ha quedado casi a punto de lograr de convertirse en lideresa del Eurogrupo, que eso hubiera sido un poco la perfección en todo ese esquema. Pero sí que va a haber movimientos, yo creo que también en el gobierno, porque Podemos, claro, en un gobierno de coalición, estas elecciones durante la legislatura lo que hacen es que van a retocar equilibrios internos, esto es así. Yo creo que Iglesias fue inteligente, fue el político que entendió antes que otros que la dinámica política de España iba hacia las coaliciones, los acuerdos para gobernar entre varios partidos, pero en este caso tendrá también que lidiar pues con la idea de decir, a ver, es que
con parlamentos fragmentados y gobiernos de coalición, este tipo de elecciones durante, repito, en el medio de la legislatura son fundamentales. Sí. Y a ver cómo sale ahora de eso. ¿Tú compartes la idea de que el voto prestado que los nacionalistas radicales, independentistas, etcétera, le habían dado a Podemos se lo han retirado a la vista de la, digamos, dudosa ejecutoria de sus principales líderes? A ver, eso siempre es muy difícil de decir, porque yo creo que sí que hay, bueno, un nicho electoral donde personas, pues, en fin, que pueden haber votado a Podemos y evidentemente ahora han votado a los nacionalistas, esto está clarísimo. Lo que pasa es que Podemos, uno de los reproches de los críticos, incluso de Descansa, ¿no?, que antes la mencionabas, a Iglesias, es exactamente eso, es decir, Podemos empezó como movimiento, ¿no?, que era ni derecha ni izquierda, que revolución, 15M, etcétera, y ha acabado siendo prácticamente la copia barata o incluso cara del independentismo, del nacionalismo. Y entonces, claro, el discurso es, si tú te pareces tanto a los nacionalistas, me voy al original, ¿no? Claro, me voy al original. Y además de esto, claro, luego está la dinámica interna de que Iglesias ha ido laminando y purgando a todo tipo de dirigente crítico, la propia Descansa, que decir, puede gustar o no gustar, pero evidentemente fue una política, en fin, más inteligente tal vez que el Antón Gómez Reino, que era el candidato de Podemos en Galicia, que ganó además las famosas primarias con Descansa, que vamos, que hubo ahí una polémica de pucherazo que Descansa sí que se lo recuerda muy bien. Por lo tanto, realmente es la historia es la crónica de una implosión anunciada. Sí, por cierto, una debacle electoral en la que los socialistas no heredan apenas ni un voto de los que han dejado de votar a Podemos. Hombre, claro, esa es la segunda clave importante. El PSOE no roba votos a Podemos a pesar de su debacle. El PSOE se mantiene en los mismos votos o escaños que en el año 2016, que era el momento peor del PSOE en su historia. Era el PSOE de los 80 diputados de Pedro Sánchez. Por lo tanto, también para el PSOE, vamos, el vaso no puede estar medio lleno, sino que está medio vacío. Es un golpe importante para la coalición. Ahora intentarán, en fin, esquivar todos los golpes. Este fin de semana hay un Consejo Europeo importantísimo para saber el futuro de España, porque se va a debatir de dinero y de condiciones. En fin, eso cada día cada día que está más débil. Yo digo una cosa, que es una banalidad, pero es que gobiernan desde enero, este gobierno lleva gobernando 6-7 meses, y la sensación es que estén gobernando desde hace un montón de años. Y eso yo creo que revela que aquí hay un problema serio. Por cierto, ¿te ha sorprendido el silencio del gran líder carismático Iglesias? No, para nada, porque él, mira, ayer habló de autocrítica y justamente estaba hablando con gente de Podemos, me decían, bueno, es que ya es la cuarta vez que habla de autocrítica, porque la primera autocrítica fue después de las elecciones autonómicas en Andalucía, luego vinieron las elecciones generales, luego las elecciones autonómicas del año pasado. Cada vez es autocrítica, pero en realidad no es autocrítica, es luego buscar, pues al fin y al cabo, responsable de la debacle. Mañana en Diario Voz Populi pues daremos alguna pista, y ahora permíteme no adelantarlas. Muy bien. Luca Costantini, muchísimas gracias a lo tuyo, ahí en Voz Populi, mañana te leemos. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte te mando. Abrazo fuerte a ti. Bueno, hay algunas cosas que sí que conviene subrayar, por eso me he traído el rotu rojo. El ministro de Justicia, Campos, el paseante de Meritxell Batet. Escuchen lo que dice a propósito del debate que la izquierda quiere abrir, para tapar otras cosas, pues casi seguro, sobre la monarquía en nuestro país. Es un tema que tenemos que analizar, es un tema que nos dimos una Constitución en el 78 que creo que es un instrumento perfectamente viable y que nos ha dado los mejores años de nuestra convivencia. Pero, efectivamente, establece, estoy pensando en los aforamientos, en la inviolabilidad de diputados y senadores, todo es posible, todo el derecho es revisable. Lo que pasa es que es verdad que modificar la Constitución tiene la parte rígida de la misma y, por tanto, necesita unos apoyos enormes. Pero
creo que puede llegar un momento en que es bueno que abramos los debates, como con los aforamientos, en todo caso, o simplemente por los delitos cometidos en el ejercicio de tu función. Y creo que los debates enriquecen la democracia. Creo que el Estado de Derecho es sobre todo un Estado social y pensante. Es bueno que hablamos los debates y como ministro de Justicia y notario mayor del Reino, ¿qué te parece si abrimos un debate, Campos, a propósito de los muertos no reconocidos por tu gobierno? ¿Qué te parece si abrimos un debate? Porque esas personas que hayan fallecido podemos discutir si son 37 o 47, pero lo que no podemos discutir es que eran personas y no números. ¿Qué te parece, Campos, si abrimos un debate sobre esos, para vosotros, números, para nosotros, personas? ¿Qué son desde el punto de vista de la justicia? Por cierto, la justicia es de quien depende el registro civil, donde a uno le consideran fallecido, le consideran vivo, pero no hay hoja de registro civil, Campos, que considere vivo a alguien o muerto a alguien sin que se tenga que estampar el nombre y los apellidos. Así es que, ¿en qué estamos? ¿En que el debate sobre el futuro de la monarquía es bueno? Pero el debate sobre los 13.000 españoles que ocultáis en las listas de los muertos por el COVID, ese no te importa un comino. Esa es la cosa, de verdad, Campos. Pues mira, se os ha visto el plumero, pero vamos, de una hora lejos. Por ejemplo, mira, de hoy, ahora lo van a ver, la invitación que manda Peter a la gente que a él le conviene que esté en el día 16, en eso que dicen va a ser un reconocimiento laico a las víctimas del COVID. Ahí la ven. Ahí la ven, y ahora se la voy a leer yo. El presidente del gobierno transmite su deseo de compartir con la persona que recibe la invitación el acto de homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento a la sociedad que presidirá, y estoy ya en la 7ª línea, Su Majestad el Rey, y que tendrá lugar el próximo 16 de julio de 2020 a las 9 horas, vaya hora, vaya hora que has buscado, Peter, en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Invitación personal e intransferible. Bueno, y luego los detalles típicos de cortesía a propósito de ofrecer documentos de identidad en paralelo para comprobarla, las fuerzas del orden, etc. Esto se llama ningunear al jefe del Estado. El presidente del gobierno no puede aparecer como el que invita a esto y el que lo preside, que es Su Majestad el Rey, aparecer en la 7ª línea. El presidente está utilizando una fórmula diferente a la habitual, forzadamente diferente. El presidente está que rabia con el monarca. ¿Saben por qué? Por algo que dicen, no me lo puedo creer, los viajes del monarca. El monarca está obligado a informar al gobierno de cuáles van a ser sus pasos cuando sale del Palacio de la Zarzuela. Pues la gente de la Casa Real envió al gobierno los planes de viajes a las diferentes comunidades que hemos ido viendo aquí, en La Rioja, en el Levante, en Canarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso no ha gustado a Pedro Sánchez. Eso ha puesto a Pedro Sánchez muy de los pelos. ¿Por qué? Pues porque él quiere que nadie tenga el protagonismo y él... Es más, hubo mensajes cruzados Moncloa-Zarzuela, Zarzuela-Moncloa a propósito de que no eran prudentes esos viajes, porque había gente muy enfadada y podían ser pues contradictorios. Y tuvo que imponerse la voluntad del jefe del Estado diciendo, oye, pues yo he decidido que voy a ir, quiero ir y voy a ir. Bueno, y eso ha puesto a Sánchez pues, en un rebote extraordinario, como pocas veces me dicen, entre Zarzuela y Moncloa. Esto de que el jefe del Estado aparezca por debajo del jefe del Ejecutivo y siendo el que preside el acto es absolutamente un conflicto en sí mismo. Esta invitación dará que hablar y mucho porque es completamente desaforada desde un punto de vista de la ortodoxia o de la diplomacia o de las relaciones entre el jefe del gobierno y el jefe del Estado. ¿Quién se ha creído que es, Peter? ¿Quién se ha creído que es? Bueno, en fin, ya verán cómo esto nos va prefigurando un ambiente el que le conviene a Pedro Sánchez, en el que hemos abierto la cortina y aprovechando unos
hechos que están por decidir sobre el dinero o el presunto dinero de Juan Carlos I en unas cuentas en Suiza. Asunto que tendrá que pasar por el tamiz judicial en España y o en Suiza, hombre. Y en ambos casos a la vez también, me temo que va a ser así. Hasta entonces, chitón. Hasta entonces, chitón. No vale esto de que sería un buen debate, abrir ahora. ¿Cuál? ¿Monarquía o república, Campos? ¿No podíamos abrir antes el debate de los muertos por el COVID? ¿No podían dilucidar responsabilidades los miembros de este Ejecutivo que se caracteriza por haber sido el peor en el mundo en el control de la pandemia? Bueno, eso es a donde nos quieren llevar. Otra cosa es que nosotros queramos ir. En lo que a mí respecta, pues tendrán que ver algunas de esas basuras en La Sexta, por ejemplo, pero no conmigo. No con mi dinero, que decía aquel. Bueno, ahora van a ver unos que se han tomado el mundo por montera, porque claro, aquí lo más importante es Ayuso. Ayuso tiene la culpa de todo, hombre. Ayuso tiene la culpa hasta de que por la noche no haga sol. Claro que sí. Van a ver los médicos internos y residentes, los MIR, de Madrid. Son unos 4.600. 1.000, es verdad que las condiciones laborales de los MIR no parecen muy halagüeñas, pero cambiarlas depende de Sanidad. Sanidad, ministro Illa. Gobierno Pedro Sánchez. Las administraciones autonómicas no tienen capacidad, no tienen competencia para mejorar, empeorar, siquiera cambiar las condiciones en las que trabajan los médicos internos y residentes, ni de Madrid ni de cualquier otro sitio de España. Pero, hombre, los de Madrid han salido a la calle, 1.000 o los que sean, da igual, para protestar sobre la comunidad autónoma de Madrid. ¿Y eso por qué? Porque no han salido los de Barcelona, los de Zaragoza, los de Valencia, los de Sevilla. No, han salido los de Madrid. Es curioso esto, ¿eh? Parece que alguien los esté organizando. Y dicen las autoridades madrileñas de, mire, es que les propusimos dialogar, pero ya habían convocado la huelga. Y la huelga ha empezado hoy, tiene carácter indefinido. Porque protestan contra la Ayuso. Claro, y en Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y los hospitales de Zaragoza no protestan contra Lambán. Y en Cataluña no protestan contra Torra. Ah, pues empieza a ser esto bien curioso, pero que ya te digo, sí es curioso. Bueno, y a continuación les quiero ofrecer una cosa que va a ser muy ilustrativa y yo creo que les va a interesar muchísimo conocer cómo se organizan los ocupas. Cómo se organizan, por ejemplo, en un territorio en Cataluña. Lo van a ver a continuación. Momento del debate. Ya me acompañan a mi derecha don Juan Carlos Bermejo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda don Asís Timmermans. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ayer día de elecciones, por donde ustedes quieran, pero yo casi que me centraría lo primero en el elemento positivo, en la derrota electoral sin paliativos, dicen los críticos, la no comparecencia de Iglesias hasta el momento. En algún momento tendrá que dar la cara. Sí sabemos que han detenido a uno que le grabó por la noche en Galapagar, uno que se subió a una piedra allí, estaba grabándole porque estaba paseando por el jardín de su casa y se puso hecho una furia, hizo que la Guardia Civil le detuviera. No sé si la furia le continuará, no sé si habrá producido ya, como decía Lenin, la purga fortalece al partido, no sé si estará decidido a hacer alguna, pero lo que sí sé es que en las dos elecciones, estas dos comunidades que celebraban ayer elecciones, ha perdido Podemos 355.000 votos, mayormente en Galicia, pero también la mitad de los que tenía en el País Vasco. Hombre, Podemos, que es un partido de ultraizquierda con malas intenciones, perdió esa oportunidad que podía haber tenido, porque aunque los que conocemos a Podemos sabemos que en sí la nación española le importa poco o nada y preferiría deshacerla, sin embargo, aún así había un hambre en varios sitios de España de una izquierda más extrema que no fuera nacionalista, que no fuera, es decir, que no fuera servidora de esas burguesías locales, y de hecho el voto a Podemos, no solo en el País Vasco, sino por ejemplo en Cataluña, esto se veía muy bien, mi amigo Luis del Pino lo veía muy claramente, las webs de los círculos de Podemos al principio, las webs de Podemos el 90% hablaban castellano, es decir, quiero decir que podía haber jugado esa baza. No la ha jugado, no solo no la ha jugado Iglesias, sino que ha alimentado
el separatismo, ha alimentado el golpismo, ha alimentado su simpatía natural, la que ha tenido siempre, y su complicidad natural con etarras, golpistas y toda gente de la más baja ralea que uno pueda imaginar. Así que si nos ponemos a elegir, elijamos el original a la copia, ¿no? Estupendo que Pablo Iglesias, creo que me estoy pasando en el análisis porque estoy adelantando, pero estupendo que Pablo Iglesias o que Podemos, cuanto más desaparezca, mejor. Perjudicial, aunque no ha ocurrido en toda la medida, en toda la extensión, ahora hablamos si quieres, perjudicial que gran parte de ese voto alimente, por ejemplo, al bloque nacionalista galego, o a Bildu, una parte, o a Bildu en el País Vasco, y por otra parte, y esto ya no entro, solo lo cito, y por otra parte ya veremos, porque con un gobernante, llamémosle normal, es decir, si Sánchez fuera un gobernante normal al que le importara algo su partido, algo su nación, algo sus ciudadanos, algo, al que le importara algo, cualquier cosa salvo los negocios de su suegro, si le importara algo a Sánchez, este sería un resultado malo, pero como no le importa nada, la perspectiva de un partido socialista perjudicado, un Podemos perjudicado, le permite jugar con esos restos que, mientras sean mayoría en conjunto, no van a tener más remedio que apoyarle. Entonces, si desaparece Iglesias, me temo que el nuevo Pablo Iglesias puede ser más soso, más antipático todavía, Pedro Sánchez. Más como sí. Bermejo. Bueno, Podemos nació en un momento donde la gente estaba harta, ¿no? Corrupción, desigualdad, etcétera, un momento, crisis, y recogió mucho voto prestado y perdió una gran oportunidad de cambiar las cosas y de hacer algo útil en este país, porque al final se demostró ser pues todo lo contrario, ¿no? de lo que parecía. Ellos ahora robaron mucho voto nacionalista, robaron mucho voto a Bildu, o como se llamaba entonces, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo les llamo siempre Batasuna, a los porque así nos aclaramos. a los nacionalistas catalanes, a los nacionalistas gallegos, e incluso los llegaron a preocupar, ¿no? Eso ha vuelto, desgraciadamente. Fíjate que el PSOE no ha recogido la debacle de... Nada, es que no de eso no se está hablando. Esa es una de las cosas Esa es la verdadera importantes. clave de todo esto. Sí, es verdad. Es decir, el Partido Socialista no ha recogido nada de la debacle de Podemos en Galicia, y tampoco en País Vasco, y tampoco de la debacle de Ciudadanos. Tampoco se ha hundido como ha merecido. Quiero decir, no le ha afectado... Entiendo que no le ha afectado suficientemente pues la gestión absoluta y realmente criminal que han hecho de la buena noticia pandemia. Y Javier, es que Podemos ya, si ya sabíamos que ya no iba a pintar nada, que no iba a ser, nunca jamás iba a llegar al poder de forma determinante, lo que ocurrido ayer ya lo aplasta del todo. Es decir, Podemos está ahora mismo en descomposición. O sea, es posible y es deseable, desde luego, pero quiero decir que, es decir, la política del piolet tiene serias consecuencias. Es decir, los bolcheviques, cuando tomaron el poder, no solo no eran la primera fuerza en la Duma, es que eran la quinta. Es decir, y tenían 100.000 militantes. Claro, quiero decir con esto que cuando alguien no tiene escrúpulos, tiene voluntad de poder, que por poco épico que sea Iglesias, sí es verdad que ellos lo que tienen es esa voluntad de poder, pues que lo que Paul Johnson atribuía pues, a personajes tan siniestros, pues, no sé, como Lenin, como Stalin o como otros, pero tienen voluntad de poder, no tienen escrúpulos y tienen por arriba y por los lados a un gobierno de personas que están absoluta y totalmente degradadas y posiblemente enredadas en determinados asuntos que no les dejan las manos libres, y no estoy solo pensando en Delcy Rodríguez y Venezuela. ¿Creen sus señorías que esto facilita, como dicen algunos amigos del gobierno y alguna gente pues, que escribe columnas por ahí en periódicos como La Vanguardia y otros, que esto favorece lo de los presupuestos de Sánchez, o creen, como yo, que esto los pone al filo de lo imposible? Bermejo. El poder de negociación de la parte de Podemos dentro del Consejo de Ministros hoy pesa menos, lógicamente. Y luego, que supongo que lo comentaremos después, luego la complicación que tiene Sánchez en Europa es tremenda. Y hombre, a ver, no nos olvidemos que ya las personas de Podemos saben perfectamente que su poder ya está relegado y lo que quieren es conservar el pesebre. Por lo tanto,
les vamos a escuchar a partir de ahora ser muy condescendientes, muy... Sí, pero claro, retóricos. fíjate en el País Vasco, por ejemplo. O estás con el PNV y le ayudas a formar gobierno, o estás en la locura que te propone Otegi, tú mismo. Pero que sepas, lógicamente, que si te vas con Urkullu vas a perder a Otegi, si te vas con Otegi vas a perder a Urkullu. Las dos cosas no caben. Urkullu, además, se puso muy chulito la semana pasada. No apoyaré unos presupuestos que impliquen una subida fiscal. Pues, chicos, la cosa se complica y se complica. Para mí, están al filo de que no puedan ser esos presupuestos. O sea, yo voy a decir algo que no sé decir nunca en un programa de estos, no lo veo nada claro. No sé muy bien lo que va a pasar, cosa que me pasa con demasiada frecuencia últimamente. Sí, la lógica, es decir, la lógica sería que un presupuesto tal y como va a exigir Bruselas, no haya un presupuesto, pero determinadas condiciones que va a exigir Bruselas para soltar un solo euro, lo lógico es que eso fuera incompatible con el apoyo de Podemita y con el apoyo de los nuevos podemitas, que son las fuerzas proetarras o progolpistas, ¿no? Bildu, etcétera. Lo que pasa es que, claro, eso es incompatible con algo que, sin embargo, yo veo que está en la naturaleza de Sánchez, que es el tripartito, ¿no? No es la primera vez, y además recordemos que cuando ya pactó en su momento Zapatero con Esquerra Republicana y con los restos de Izquierda Unida en Cataluña, estábamos hablando de una organización absolutamente corrupta, me refiero a ERC, absolutamente corrupta me refiero moralmente, una organización que ya había no solo acogido en su seno a terroristas, sino apoyado a terroristas de Terra Iure. Había pactado, esa misma organización había pactado con ETA, primero había pactado con ETA en Perpiñán y previamente había afeado a ETA que a la hora de asesinar no mirara bien el mapa y asesinara a estos españolitos de fuera de Cataluña, pero no en Cataluña. Quiero decir que eso era así, lo que pasa es que Bildu parece que es más fea porque sus terroristas son más... sus asesinos son más mediáticos, es decir, tiene terroristas que abiertamente la dirigen, aunque no sea orgánicamente como Otegi, y tiene nada menos que 3 presos terroristas que han sido elegidos sentados en el diputados en este banquillo. Es más fea, o sea, quiero decir, el apoyo al terrorismo de Bildu es más feo, pero no es menos intenso ni menos real que el de Esquerra Republicana. Y con eso tiene una intención clara Sánchez de pactar. Eso sería una especie de ruptura y sería como un echarse al monte como estrategia. Eso solo puede pasar en alguien que asuma como estrategia intentar echar al monte a toda una nación a costa de su bienestar. ¿Es posible eso? Hace 3 años, hace 5 yo habría dicho que eso es completamente imposible. Ahora, Javier, no lo sé. Bermejo, ¿qué ha pasado con el pacto Partido Popular Ciudadanos en el País Vasco? Que ha sido un desastre, aunque no lo reconozca ninguno de los dos, pero yo creo que aquello de que los polos opuestos, aquí ha habido rechazo de los que antes siempre votaban al PP por ir en coalición con Ciudadanos, y ha habido rechazo de los que votaban a Ciudadanos resignados, pero no han querido jamás de los jamases votar a la lista con el PP. Bueno, lo que ha pasado es que a día de hoy la opción constitucionalista no es prioritaria en el pueblo vasco. O sea, eso es lo que ellos prefieren significarse, en este caso mayoritariamente, abrumadoramente, con fuerzas nacionalistas, lo cual es significativo, porque incluso, fijaros que si esto lo trasladamos a un plebiscito de independencia en el País Vasco, si tomamos los votos, es que sería abrumadora la mayoría. Bueno, ojo que hay una abstención del 47%, que eso no sabemos lo que piensan. Y ojo que hay 270.000 que no pueden vivir allí. Pero eso que se fueron expulsados en su día, pero quiero decir que es que a la población vasca ese tema no le ha proporcionado atractivo. Y en este caso, Ciudadanos ha salido beneficiado de ese acuerdo porque ahora va a tener un diputado que en ninguna circunstancia lo hubiera tenido, por lo tanto, y yo creo que ahora el problema lo tiene Pablo Casado, porque eso fue una decisión suya y ha salido mal, y encima su principal rival interno, que es Feijóo, ha arrasado en Galicia y encima poniendo su nombre y no el del partido en los mítines, ¿no? Por lo tanto, Casado en las próximas elecciones que haya se la juega. Se la juega.
Sí, a mí el tema del País Vasco me duele especialmente y a lo mejor ahí uno a la hora de analizar confunde deseos con realidades, ¿no? Pero es verdad que gran parte del voto al Partido Nacionalista Vasco y otras fuerzas, o sea, viene del reiterado, de la reiterada renuncia de los partidos supuestamente constitucionalistas a defender España en el País Vasco. Es decir, bueno, del Partido Socialista olvidémoslo, porque realmente el Partido Socialista, que en fin, se ha revelado nuevamente en el siglo XXI como la desgracia de este país, el Partido Socialista boicoteó toda posibilidad de gobierno constitucionalista precisamente a raíz de aquel gobierno de coalición. No sé, entonces, quiero decir, ¿es posible un Alejandro Fernández, para entendernos, un líder como el del Partido Popular en Cataluña, es posible en el País Vasco? En el País Vasco es posible. Yo creo que es posible, pero claro, hay mucho que rehacer, todo lo que ha destruido los Marotos, los Alonsos y los Semperes. Ahora, lo del País Vasco es para hacérselo mirar, para diván del psiquiatra. 21 escaños que se ha llevado Bildu. Y luego lo otro, lo de Urkullu, el hombre tranquilo. No, hombre, el hombre tranquilo, vamos a ver, un hombre que ha conseguido lo que desde tiempos de Garaycochea no conseguía el Partido Nacionalista Vasco, con dos señores enterrados en un vertedero, a los que no le da la gana buscar. O sea, vamos a ver, el votante vasco, ese 53% que ha votado, pues es de traca, ¿eh? Pero es que ya no importa, es decir, quiere decir, la degradación de una moral de una sociedad, lo que pasa es que yo eso se lo atribuyo a sus líderes, porque si una sociedad ve que no importa lo que hagan, que les van a dejar tirados, que no importa lo que... Quiero decir que votar a los que supuestamente les defienden, no defienden la honradez, esa honradez básica de rescatar los cadáveres de dos conciudadanos o de no alentar manifestaciones proetarras. Si esa bondad básica, los ciudadanos que se oponen a ella se van a ver vendidos por un puñado de votos, por unos y por otros, por el PP, por el PSOE, si van a ver que eso no va a servir de nada y que encima sus supuestos defensores en el País Vasco acaban pactando con toda esta basura, pues al final es el exilio interior. Entonces yo creo que en el País Vasco hay un exilio interior muy fuerte y es decir, la actual generación no es que no sepa los detalles de Miguel Ángel Blanco, es que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, que fue uno de estos sucesos que marcan un pueblo. Y bueno, yo lo viví, como sabéis, allí mismo y además a pocos kilómetros de donde lo asesinaron y en el mismo momento, y quiero decir, una cosa que electrizó cada centímetro cuadrado y cada persona en el País Vasco, igual más en realidad que en el resto de España. Resulta que 20 años después nadie sabe ni quién es. Entonces eso dice de la ingeniería social y del totalitarismo real que existe en el País Vasco. Pues hemos estado escuchando en directo a Marimar en el homenaje que se ha hecho hoy en Madrid, como no podía ser de otro modo, pero tienes toda la razón. Bermejo, no sé si querías añadir algo. Sí, no, que efectivamente hoy fue asesinado, pero que también en clave autonómica el PNV siempre ha sabido cuidar muy bien a su entorno, tener todos los servicios públicos muy ordenaditos, tener todo... Y con una financiación privilegiada. Y todo eso al final influye y yo creo que muchos de los votantes del Partido Nacionalista Vasco realmente quieren y se sienten españoles. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy bastante seguro. O sea que hay un voto útil y dice mejor estos como el de Feijóo. Es que son cosas totalmente distintas. Hay muchos socialistas que han votado a Feijóo porque no quieren que se cambie la forma de hacer las cosas en Galicia, porque ellos entienden que es la forma correcta y viven bien. Pues lo mismo le pasa con la gestión del PNV. Bueno, último asunto que introduzco en este debate. Mark Rutte era hasta ahora un desconocido para el 90% de los españoles, todos aquellos que no siguen Holanda como país preferente, más que en el fútbol, pues no sabían quién era Mark Rutte. Ahora ya empiezan a admirarle, porque le ha cantado las verdades del barquero al presidente español. Ha ido allí a ver si engrasa la cosa esta de los 140.000 millones y le ha dicho el tal Rutte, nada que ver con Córdoba, el tal Rutte le ha dicho que, oye, ¿qué tal si encuentras una solución para lo que os pasa dentro de España? Bermejo definitivo, este Rutte sale como un torero de la plaza hoy, sí, ha dado en el clavo, es decir, Sánchez,
antes de pedir dinero, antes de decir cuánto es sin condiciones o condiciones, por favor, mira dentro de tu casa, deja de despilfarrar en la industria política, deja de despilfarrar en la industria política, y entonces cuando nos presentes unos presupuestos creíbles, porque es lo que ahora va a tener que hacer Calviño y Montero y Sánchez, presentar unos presupuestos creíbles, porque esta semana no se va a decidir nada, entonces a lo mejor llegamos a un acuerdo. Eso es lo que va a pasar, y punto. Y ahora Sánchez pensaba que iba a tener apoyo y ayuda por parte nuestra, por la parte de la influencia de Ciudadanos, ¿no?, dentro del Partido Liberal Europeo, Garicano. pero no hemos sido capaces ni siquiera de arañar un voto, pero iba a decir escaño, esto de las elecciones, para que Calviño fuera la presidenta del Eurogrupo, porque es que no nos olvidemos que de los 9 que sacó ella, fueron a la siguiente vuelta, y ni uno solo de los votos del que antes recogió el luxemburgués fue capaz de recogerlo a Calviño. Esto es muy significativo. No, ya verás, el día que conozcamos quién votó qué cosa, descubriremos que algunos socialistas europeos votaron claramente contra Calviño. Claro, pero es que nuestra posición en Europa es cero. La mejor política internacional que ha desarrollado España en los últimos 100 años fue la del presidente José María Aznar, sin ninguna duda. De hecho, es lo mejor que hizo, iba a decir lo único bueno, pero lo mejor que hizo sin duda fue destruida, literalmente, intencionada y salvajemente destruida la posición de España en la Unión Europea por Zapatero. Rajoy fue un indolente que ni en el tema del terrorismo, ni en el de la economía, ni en el de los impuestos, ni en el de la proyección internacional de España hizo absolutamente nada. Si no estaba el fútbol o el ciclismo implicado, no le importaba. Y entonces, ¿ahora qué tenemos? Cero patatero. Y un presidente que se enorgullecía de ser amigo del primer ministro de Holanda, que ha dicho que sí, que cada peseta es una peseta de reformas. Yo creo que estamos todavía sedados, pero en septiembre van a empezar a pasar muchas cosas y veremos la reacción de cada uno. Quiero decir, el margen que tenemos económico y presupuestario es que es muy escaso. Es que esto también es un problema. Es que el problema es que si además estuviéramos con unos números hubiéramos llegado bien, pero hemos llegado todavía peor de lo que podía haberse esperado. Por cierto, ¿qué pensáis que va a hacer Feijóo? ¿Va a adquirir tinte de político con un plan? Un tinte, si quieren ustedes, no quiero señalar a nadie con el dedo, pero una cosa a lo Fraga, por no decir una cosa a lo Pujol, o va a continuar en eso del gestor y tal y cual y que no sé qué. Bermejo. Hombre, que no sé qué significa el galego, y si acaso un poco de LGTBI y ya. Sí, bueno, vamos a ver. Feijóo parece una persona inteligente porque él, para ganar las elecciones, no puede pactar con nadie. Entonces, si quiere sacar suficiente representación, tiene que mirar a varias bandas, ¿no? Y claro, esto no es casualidad, que no se hable gallego, que en las webs, que los tweets de la Junta de Galicia sean todos en gallego, o sea, todo esto son guiños a ese tipo de población, etcétera. Él no se presentó a las primarias de sucesión de Rajoy porque, lógicamente, pretendía afianzarse aún más como una figura poderosa dentro de una región y dejar que los demás se peguen el batacazo. Y lleva buen camino. O sea, yo creo que él aflorará cuando Casado, que es una persona sin experiencia y que está condenada al fracaso, se dé el golpe en las próximas elecciones, en los próximos comicios que haya, se va a dar el golpe y entonces aparecerá Feijóo. Sí, así es. Es posible. La condena de Casado no estaba determinada cuando fue elegida en sustitución, mejor dicho, en buena lid, en sucia lid por parte de Soraya Sáenz de Santamaría. Es decir, Casado podría haber jugado a ser lo que él era, es decir, podía haber jugado a defender las ideas de libertad y de progreso de la derecha liberal española, renunció a ello, es decir, y ha decidido atarse a su peor pasado, tanto el reciente como el antiguo. Bueno, entonces podía haber llegado un momento como este, por lo menos en que si hubiera una alternativa clara que representara a Casado y otra con sus matices,
que representara Alberto Núñez Feijóo y que no se atrevería a cuestionar el poder si Casado hubiera hecho su propia política. En vez de hacer su propia política, ha hecho some others politics, ¿no? Claramente la gente no reconoce ninguna política de Casado, lo que reconoce es que ha tenido miedo a ser el mismo y que se ha plegado a determinados condicionamientos de lo peor, en mi opinión, que tiene el PP, bueno, que son el complejo, las gamarras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí llega Casado. ¿Va a tener tiempo y posibilidades Casado de cambiar eso, de sustituir a personas que no aportan a una alternativa, como su secretario general o como otros? No es previsible. Yo lo deseo, pero no es previsible. Mi deseo no es que Feijóo sea el que tome esa alternativa, porque Feijóo se ha plegado en gran parte al nacionalismo, pero los deseos y los análisis no van juntos a veces, sí, es lo que tiene. Es la cosa esta de la predicción. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, les espero mañana a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias.